Su Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 36, y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Hechos 4:36. Hechos 4:36. ¿Cuántos están listos para aprender más de la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Hechos 4:36. Así dice la palabra de Dios, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El Señor añada bendición a su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse si es tan amable. Diga conmigo, Bernabé. El nombre real de él, ¿cuál era? José. Pero por alguna u otra razón a Dios le encanta cambiarle los nombres a las personas o llamarle por otro nombre para que su nombre haga ese juego con su vida. Si yo le preguntara a usted cuál es el significado de su nombre, ¿cuántos de los que estamos aquí me lo contestaría? A ver, levante la mano, ¿quiénes saben el significado de su nombre? Una, dos. Ahora no levante la mano en esta pregunta, pero ¿usted su vida hace honor a su nombre? Yo he analizado mucho acerca de mi nombre. Y cuando yo veo mi vida y veo mi trasfondo, creo que mis papás y Dios no se equivocaron al ponerme el nombre que me pusieron, aunque es un nombre muy raro y muy extraño. Al momento de elegir los nombres de mis hijas, lo primero que nosotros hicimos fue ver el significado de sus nombres para que tuvieran un buen significado y que Dios les ayudara para para que ellas le hicieran honor a su nombre. En el caso de mi nombre, Arel fue el jefe de una familia de la tribu de Judá, por allá en el libro de Crónicas. Y este Arel, que fue el jefe de esta familia de la tribu de Judá, significa el que salta o el que brinca trincheras. Es decir, el que salta o el que brinca obstáculos. Las trincheras son aquellas que son puestas como obstáculos para que ya no sigas avanzando. Pero si usted conoce un poco de mi vida, usted se da cuenta que yo no soy de las personas que me detengo o que me quedo viendo los obstáculos o que se da por vencido. Yo le he pedido a Dios que haga de mi vida una vida como las palmeras, que puede estar tirada casi tocando el piso, pero que una vez termina la tempestad se vuelve a levantar firme, porque nuestra roca inconmovible es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Me gustaría, a manera de tarea, que usted pudiera investigar el significado de su nombre. Y quizá usted ni siquiera se había dado cuenta, pero cuando examina su vida se va a dar cuenta que Dios no se equivocó y que en gran parte, en gran manera, el significado de su nombre puede, y no siempre, pero puede que haga juego con su vida. Claro, si su nombre tiene algún significado malo, pues entonces gloria a Dios que usted no le hace honor a su nombre y quizás sea bueno ponerle un sobrenombre. En el caso de José, que era de la tribu de ¿quién? De Leví, era de la tribu sacerdotal, y no solamente de la tribu sacerdotal, sino que también era originario o natural de Chipre. Le pusieron por sobrenombre Bernabé, que es un hijo de consolación. Diga conmigo, hijo de consolación. Y la primera característica que me gustaría que nosotros estudiáramos y que entendiéramos que es digna de imitar de Bernabé, diga conmigo, era su corazón generoso. Por algo le pusieron hijo de consolación, porque él veía una necesidad y no estaba quieto hasta poder hacer algo al respecto. Para aquel entonces la iglesia de Jerusalén estaba pasando por diversas pruebas, por diversas situaciones difíciles en su economía, debido a que se había llevado a cabo
la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cosechas, de las primicias, y toda la gente había venido de las afueras de Jerusalén para adorar en estas fiestas. Y cuando llegan precisamente en la época de la Pascua, en la época de la celebración del pacto de Dios, el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés, donde se celebraba el antiguo pacto. El Espíritu Santo desciende en ese día para proclamar y decir: a partir de este momento estamos en un nuevo pacto, el pacto de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no la ley, mas ahora la gracia. Pero la gente que había sido testigo del derramamiento del Espíritu Santo y sus manifestaciones sobrenaturales se habían quedado en Jerusalén, habían decidido quedarse en Jerusalén y no regresar a sus países de origen, porque cuando alguien viene a los pies de Cristo, se supone que diga conmigo, sed y hambre de su presencia. Una necesidad de conocer más de su palabra, una necesidad de reunirse, de estar en la casa de Dios, de perseverar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice: una cosa tengo contra ustedes. Y esa es la mejor palabra que tiene para la iglesia de hoy en día. Porque la iglesia de hoy en día estamos más interesadas en un club social que en una iglesia, donde le queremos poner freno a Dios y a lo que Él quiere hacer para que no interrumpa en nuestras vidas. Donde estamos más interesados en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo me merezco, en lugar de tener un corazón generoso que da, que ayuda y que pone a Dios en primer lugar. ¿Cuántos estamos aquí? Vivimos en un mundo donde hoy la iglesia lo único que quiere es que se le complazca y que se le dé lo que quiere escuchar. La iglesia de hoy en día ya no tiene sed y hambre por conocer la palabra de Dios a profundidad. Hoy lo único que quiere escuchar son pequeños mensajitos motivacionales que no duren más de 5 minutos, porque si no se aburre. Pero hay un remanente fiel que siempre va a buscar y que va a tener sed y hambre de su presencia, y que no se va a conformar, no se va a acomodar a este siglo, sino que va a ser transformado por medio de la renovación de su mente, buscando siempre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén y le dan fuerte aplauso al Señor? Diga bien fuerte conmigo: ese quiero ser yo. Alguien que no se conforma, alguien a quien no le aburre estar en la presencia de Dios y buscar su rostro. Hoy la iglesia ha cambiado mucho. En la antigüedad, lo único que se necesitaba para que la gente quedara derramada y derretida delante de la presencia de Dios era el Espíritu Santo manifestándose. Sin importar quién cantaba, sin importar quién dirigía la alabanza, sin importar si los músicos eran famosos o no, si el cantante era famoso o no, si hablaba bonito o no. Lo único que se necesitaba era la bendita presencia de Dios y un corazón enamorado de esa presencia. Por eso se quedó esa gente, por eso abandonaron sus hogares, sus pertenencias, sus trabajos, porque ellos habían experimentado algo sobrenatural de la presencia de Dios, y lo que más anhelaban era adorar a Dios, disfrutar de su presencia y escuchar el evangelio. Diga conmigo: escuchar la palabra de Dios. Hoy en día la gente busca más y siente que recibe más con la persona famosa, con el predicador famoso. Le dice amén a todo lo que escucha si es una persona conocida, sin antes escudriñar si es palabra de Dios o no.
sin darse cuenta que la bendita palabra de Dios la tiene en su casa y la puede escudriñar todos los benditos días. Dile al que está a tu lado: es tiempo de volver a la Escritura. Es tiempo de desempolvar la Biblia. Es tiempo de volvernos a sentar a la mesa y sacar nuestros diccionarios, nuestros comentarios, nuestros libros de historia y comenzar a anhelar, a conocer realmente las profundidades de la palabra de Dios. Diga conmigo: esa era la iglesia. Pero por haberse multiplicado la población, no se podía mantener a todo mundo porque los trabajos eran escasos. Entonces el corazón generoso de personas ayudando a los necesitados a la iglesia, vendían propiedades y traían sus donativos a los pies de los apóstoles para que los utilizaran para el ministerio, para la iglesia. Dile al que está a tu lado: es bueno donar. Y no voy a pedir ofrenda al final, no se preocupe. Le estoy enseñando un principio de los verdaderos hijos de Dios, de aquellos que han sido tocados y ministrados por la palabra de Dios. Alguien en quien habita el Espíritu Santo no puede ver la necesidad y permanecer de brazos cruzados. No solamente la necesidad de la iglesia, sino la necesidad de los miembros de la iglesia y de aún personas externas a la iglesia. Una de las primeras características de las personas entregadas a Cristo y llenas del Espíritu Santo, diga conmigo, es su corazón generoso. No, pero con ganas, un corazón generoso. Ahora usted me dirá: pastor, pero ¿cómo sabemos que Bernabé era una persona llena del Espíritu Santo? Lo vamos a ver más adelante. Basta por el momento saber que era una persona a la cual se le destacaba, diga conmigo, como hijo de consolación. Era una persona que constantemente estaba infundiendo ánimo, exhortaba con aliento, con ánimo, con ganas. Siempre estaba infundiendo ese deseo de seguir adelante, consolando, exhortando y animando. Esas son las características de los hijos de Dios. El hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, no desanima a nadie. ¿Alguien dice amén? El que tiene el Espíritu Santo, lo que sale de su boca anima, edifica, exhorta y consuela a las personas. ¿Me dicen amén? El que está lleno del Espíritu Santo bendice vidas con sus palabras. Bendecir significa bien decir. No maldice, no dice cosas malas ni habla cosas malas, sino todo aquello que lleva a la edificación. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Después lo volvemos a ver en Hechos 9:27. Si quiere acompañarme puede hacerlo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y el que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con el valor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: se recordó de Pablo. Dígalo más fuerte: recordó a Pablo. Este Bernabé era primo de Marcos. Diga conmigo: primo de Marcos. Nada más para que usted se vaya familiarizando. El desacuerdo que tuvo Bernabé y Pablo fue por causa de Marcos. Ahí es que Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a su primo Marcos, porque eran familiares. Pero no solamente porque eran familiares, sino porque Bernabé tenía otro don. Diga conmigo: él podía ver el futuro de las personas. No literalmente, sino que él podía ver quién alguien podía llegar a ser en la obra del Señor. Bernabé no se enfocaba en lo que era hoy la persona recién convertida, sino en lo que podía llegar a ser en la obra de Dios. Esa es la gran diferencia, y esa es otra de las características que nosotros deberíamos de aprender. La palabra de Dios dice: porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los
enfermos. Y cuando llega una persona a nuestra iglesia y cuando alguien se acaba de convertir en nuestra iglesia, no debemos de escandalizarnos en su proceso de cambio, porque no debemos de ver quién es esa persona hoy y lo que hace hoy y con lo que está lidiando hoy, sino quién va a ser el día de mañana y cómo va a impactar la obra y el reino de Dios. Esa persona que hoy se convirtió y que va a empezar en un proceso de dejar la droga, de dejar el alcohol, de dejar las malas palabras, de dejar X o cualquier cosa. Bernabé no veía lo que las otras personas veían. Cuando yo le enseñé acerca de Pablo, le dije que la iglesia, los líderes de la iglesia, por temor a Pablo y porque no estaban 100% seguros de su conversión, lo aislaron durante ¿cuántos años? 3 años. Durante 3 años, porque no estaban seguros de si verdaderamente había cambiado o no. Bernabé podía ver quién iba a llegar a ser Pablo. ¿Cuántos estamos aquí? Diga conmigo, la gracia de Dios. Diga conmigo, los ojos de Dios. La escritura dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que debemos de tener el corazón de Dios, que debemos de tener la compasión de Cristo, que debemos de mirar a través de los ojos de Cristo para no rechazar a nadie, sino ver a todos como una persona que tiene necesidad de la palabra de Dios. Otros creían que Pablo ya no tenía remedio. Bernabé decía, va a ser un gran hombre en el reino de Dios, va a ser usado por Dios. Incluso en las familias debería de haber un Bernabé con sus hijos, porque hay padres que se dan por vencidos y que dicen, no, este niño, esta muchacha ya no va a cambiar. Pero debería de haber Bernabés diciendo, así como te lo estoy diciendo, el día de mañana no voy a dejar de doblar rodillas, pero esta persona que tú ves ya no será un siervo de Dios, una sierva de Dios, va a predicar la palabra de Dios, le va a servir a Dios. Deberíamos de ver a las personas así como Bernabé. En las familias necesitan Bernabés. En los padres necesitamos ver Bernabés que realmente creen en el poder transformador del Rey de Reyes y Señor de Señores, en que Él puede cambiar cualquier corazón duro, así sea un corazón perseguidor y blasfemo, de la fe en Cristo Jesús, como lo era Pablo. ¿Me siguen hasta aquí? En el caso de Marcos había cometido un error. Marcos le había tenido miedo a la malaria y a los peligros en el viaje misionero. Era un muchacho, era entendible. Pablo se molestó con él porque le faltaron agallas, porque le faltaron pantalones, porque le faltó pasión por Cristo, porque era un chamaquito, era un muchacho, era un joven. Este mismo Marcos es el muchacho quien salió corriendo desnudo al momento en que estaban arrestando a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Marcos fue al que le arrebataron las sábanas y salió corriendo despavorido desnudo, temiendo a que lo mataran al verlo con Cristo Jesús. Era una persona joven, inexperta, pero Bernabé no veía lo que era hoy. Él veía lo que podía llegar a ser en la obra del ministerio, a pesar de su inexperiencia, a pesar de su juventud. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Por eso debemos de ver a nuestros jóvenes y no tenerles en poco su juventud. A nuestros niños no menospreciarlos, no menospreciar a todos estos muchachos, a todos estos hermanos que, si bien o mal, hacen algo para la honra y la gloria de Dios, con sus defectos, con sus imperfecciones, con su juventud, con sus tentaciones, pero aún así están buscando de Dios y sirviéndoles. Y el día de mañana van a ser los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros, los líderes de alabanza, los ministros de alabanza. El día de mañana los veremos cambiados y transformados. Eso era lo que veía Bernabé. Como iglesia deberíamos de ser y tener la mirada como Bernabé y ver a un nuevo creyente y no ver lo que es hoy, sino lo que puede llegar a ser. ¿Me siguen hasta aquí?
Bernabé, diga conmigo, no tenía envidia, sino que era humilde de corazón. Diga conmigo, era humilde y no tenía envidia. ¿Me siguen hasta aquí? De él tenemos que aprender muchos de nosotros en ese aspecto. Le comento por qué. Si usted sigue ahí conmigo, le voy a pedir por favor que vaya a Hechos 11, 22 al 24. Dice: y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran, ¿qué? Fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, Bernabé. Ojo aquí. Bernabé era una persona llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Diga conmigo, llena del Espíritu Santo. Diga bien fuerte, un hombre de fe. Un predicador. Resulta de que cuando vino la persecución para los cristianos, ellos comenzaron a ir a ciertos lugares, y en esos lugares había paganos. Diga conmigo, paganos, especialmente en Antioquía. Y la iglesia llegó primeramente a los judíos, como estaba escrito, pero algunos otros cristianos no se quedaron predicándole a los judíos solamente, sino que les predicaron a los griegos de Antioquía, a los paganos, y la gente se comenzó a convertir. Entonces los apóstoles ya no sabían qué hacer, porque había sido que primero se llevara la comida a los que están en la mesa y no a los perrillos. Los perrillos representan el pueblo gentil, los que comen de las migajas, los injertados. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros. Pero ahora se comenzaban a convertir los griegos, los paganos, por causa del evangelio. Entonces los apóstoles necesitaban a alguien que pudiera ir y ver qué era lo que estaba sucediendo, a alguien, diga conmigo, de confianza. No, pero con ganas, de confianza. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener una posición de liderazgo en determinado momento más alta de lo que ya la tengan? ¿No lo anhela? Yo sí lo anhelo cada día más. ¿Sabe cuál es el primer paso? Ser lleno del Espíritu Santo y ser personas de fe. Personas en quien se pueda confiar para delegar una responsabilidad. Que cuando tú llegas a un lugar, a una casa, a una familia, vas a llegar a animar, a consolar, a edificar y a pedirles que nunca dejen de buscar de Dios. Diga conmigo, eso hacen los líderes. Ya lo estaban preparando para ser un gran líder. Ya le estaban delegando responsabilidades, ya le estaban poniendo en lugares importantes. Ahora iba a ir a supervisar, diga conmigo, supervisar la conversión de los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque ya había dado fruto de quién era y cuáles eran las áreas en las cuales Dios le usaba. ¿Me siguen hasta aquí? Él podía ver a las personas y ver quiénes podían ellos llegar a ser. El asunto es que llega a Antioquía y ve a la gente griega convirtiéndose. Y entonces él, en lugar de escandalizarse, le da honra y gloria a Dios y comienza a animarlos. Diga conmigo, cuando vino y vio la gracia de Dios, diga conmigo, humildad. Él no llegó imponiéndose, diciéndose, aquí se hace lo que yo digo, vengo como supervisor. Era una persona llena del Espíritu Santo, llena de fe, que podía ver la gracia de Dios en otras personas quizá inferiores a ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Recién convertidos, sin capacidades, pero él veía la gracia de Dios. Él veía que era consiervos con ellos y que todos somos hijos de Dios, sin importar la posición que tengamos en el liderazgo. ¿Cuántos dicen amén?
y le dan un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: respetar y amar a los más pequeños. Eso es humildad. No abusar de nuestro liderazgo tratando de imponer. Pero no solamente era una persona humilde porque podía ver la gracia de Dios en los recién convertidos, sino que se regocijó. Diga conmigo: se alegró. Se alegró cuando les estaba yendo bien a esos que habían ido a predicar ahí. No dijo: no, a mí es al único que Dios puede usar. Yo soy el único que cuando predico se convierte la gente. Yo debo de ser el más famoso. No, se regocijó de que hermanos de la iglesia con corazones llenos de amor por los perdidos predicaron y la gente se convirtió. Dile al que está a tu lado: no tienes que ser pastor para que la gente se convierta. No tienes que ser un gran líder para que la gente se convierta. Lo único que tienes que hacer es depender del Espíritu Santo y abrir tu boca y hablar para que la gente venga a los pies de Jesucristo. Yo no sé qué le provoca eso: abrir tu boca y hablar. Con lo poco o lo mucho que sabes, pero con la mentalidad de prepararte siempre. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: se alegró. Era el hijo de consolación, y un hijo de consolación siempre vive alegre. Dile al que está a tu lado: alegre. No cara larga, amargado, cara arrugada, enojado todo el tiempo. Usted sabe que parte del fruto del Espíritu Santo es gozo. Diga conmigo: gozo. El gozo se expresa a través de la felicidad, a través de la alegría, a través de la sonrisa. Dile que está a tu lado: con gozo. La escritura dice: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo que regocijaos. La felicidad o la alegría dependen de las circunstancias que vivimos. El gozo es independiente de las circunstancias. El gozo viene del Señor, quien es nuestra fortaleza, en quien ponemos toda nuestra confianza. ¿Alguien dice amén? ¿Qué hay que te pueda robar el gozo? Diga conmigo: nada. No, pero con ganas diga: nada. Si realmente usted está lleno del Espíritu Santo, no hay nada que le pueda quitar el gozo. Puede que las circunstancias le quiten la alegría, pero no el gozo, ni el regocijo, porque ese viene del Señor y no depende de las circunstancias que estemos pasando, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Dile que está a tu lado: gózate, mi hermano. Siempre con una sonrisa, siempre con ganas, con ánimo. El que tiene el Espíritu Santo, dile al que está a tu lado: vive gozoso, vive lleno de fe, vive lleno de alegría, de ánimo, de aliento, de esperanza. Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran. Diga conmigo: y animaba. ¿A quiénes? A todo el que se le ponía enfrente. Diga conmigo: lo animaba. Si tú, cuando terminas una conversación con alguien, en lugar de animarlo, el pobre hermano, la pobre hermana termina desanimado, no está lleno del Espíritu Santo. ¿Me siguen aquí? En tus conversaciones, escucha esto, las personas tienen que terminar, diga bien fuerte, animadas a buscar más de Dios, a aferrarse de Dios, a confiar en Dios, a creer en Dios, a servir a Dios, a buscar de Dios. Pero no solamente las animaba, sino que les pedía que permanecieran firmes. Diga conmigo: permanecer firmes y fieles a Dios. Dígalo más fuerte, por favor: permanecer firmes y fieles a Dios. Wow. Que con las personas con las que entres en contacto les digas y les animes: permanece firme, permanece fiel a Dios, no dejes de buscarle, no dejes de servirle, no dejes de predicar, no dejes de orar, no dejes de escudriñar la palabra, no dejes de confiar, de confiar en Él. Permanece firme, creyendo. Es una cosa digna de imitar de Bernabé. ¿Me siguen hasta ahí? Diga conmigo: porque era un hombre bueno. Diga conmigo: un hombre bueno.
Un hombre que veía la necesidad y de acuerdo a sus posibilidades ayudaba, consolaba, animaba, exhortaba, se regocijaba. Podía ponerse en los pies de las personas, en los zapatos de las personas. Vamos, en el buen castellano, tenía empatía con las personas. Sabía lo que era eso. Sabía compartir con uno, con otro y con otro. Ayer tuve la oportunidad de salir a cenar con una hermanita de nuestra iglesia, 70 y pico de años, y con su esposo, ancianitos los dos, retirados. Una conversación tan amena. Con mi tía también, ahí estaba mi tía Mari. Adultos mayores que yo. Las conversaciones que ellos tienen son diferentes cuando comparto con otra persona. Pero el privilegio de poder recibir su experiencia, recibir su consejo, sus palabras, escuchar sus experiencias, su forma de pensar, dile al que está a tu lado, no tiene precio. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Saber poder compartir con toda clase de personas, con todas las edades. Salir contento y alegre y tener empatía por lo que están pasando esas personas. Usted sabe que cada persona pasa por situaciones diferentes. No es lo mismo las situaciones de una persona adulto mayor a un jovencito o a un niño o a un joven adulto o a un adulto. Cada etapa trae sus propios problemas y sus propias preocupaciones. Pero ahí estaba, apoyándoles porque era un hombre que, ¿aló? Era un hombre que, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Diga conmigo, un hombre de fe. Dígalo más fuerte, un hombre de fe. ¿Usted sabe qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un hombre que estaba seguro del poder de Dios y de lo que Él era capaz de hacer. Un hombre que estaba seguro de que para Dios no hay nada imposible y que tiene el poder para cambiar corazones, para transformar vidas y para proveerle todo lo necesario y más de lo necesario a sus hijos. ¿Me siguen hasta aquí? En Hechos 11:25 dice: y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿A buscar a quién? A Saulo. Escuche por favor, présteme mucha atención. Diga conmigo, humildad. Humildad al ver a las personas con la gracia de Dios. Humildad al someterse a la autoridad del liderazgo que lo había enviado. Él no reclamó, él no renegó, él simplemente se sometió a la autoridad del liderazgo y lo enviaron a ese lugar para supervisar. Y él con gusto dijo: aquí estoy para servir. Diga conmigo, estoy para servir. Sometido bajo el liderazgo. Una persona que tiene al Espíritu Santo se somete bajo el liderazgo que Dios le ha puesto en su vida. Hay muchas mujeres que sufren y tienen un liderazgo que respetar, que es el de su esposo. Diga amén o diga ay Señor. Ahí es donde muchos hijos sufren porque tienen un liderazgo que tienen que respetar, que es el liderazgo de sus padres. ¿Me siguen hasta aquí? En las iglesias hay mucha gente que sufre porque se tiene que someter bajo el liderazgo de sus líderes con los que colaboran. Y los líderes y la iglesia se tienen que someter bajo el liderazgo de su pastor, quien dirige la iglesia. Y el pastor se tiene que someter juntamente con toda la iglesia bajo el liderazgo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Espíritu Santo, el líder y el pastor por excelencia. ¿Me siguen hasta aquí? De tal forma, diga conmigo, que nosotros todos debemos de aprender a someternos bajo el liderazgo de Dios, bajo el liderazgo establecido por Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Inmediatamente él dijo: sí, yo voy superviso. Luego pidió permiso y fue a buscar a Saulo. Escucha aquí, Saulo podía
ser su competencia. La manera en que Dios estaba usando a Bernabé, el cómo él iba escalando en el liderazgo de la iglesia, dentro del liderazgo y del núcleo, y las tareas y las responsabilidades que él tenía en la iglesia, a él le convenía no traer competencia para que lo hiciera dejar de brillar. Él se estaba levantando como una persona conocida y reconocida en la iglesia, como un predicador de excelencia, como un gran ministro. Él pudo haber dicho: la gloria me la llevo yo. Pero él entendió lo que hoy tenemos que entender: aquí nadie más se lleva la gloria sino Cristo Jesús, el que nos puso a servirle, y es un privilegio servirle. ¿Alguien dice amén? Dile que está a tu lado: así es que no busques fama, así es que no busques ser reconocido y conocido y mundialmente famoso, y a echarle tierra a todos aquellos que Dios empieza a levantar para que no opaquen tu luz. Él no buscaba brillar, él buscaba que Cristo y su palabra brillara. A él no le incomodaba estar detrás del stage, detrás de las cortinas. No le importaba no tener las luces. Y él había visto algo en Pablo, algo muy especial, dones que él no tenía, un mover y un alcance que quizá él nunca iba a poder tener. Y entonces, por el bien de la obra, diga conmigo, por el bien de la obra, por el bien del ministerio, no por mi propio bien, sino por el bien de la obra de Dios, fue y trajo a Saulo. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Cuando Bernabé va por Pablo, al principio, en los primeros capítulos, se menciona: y fueron enviados Bernabé y Pablo, y predicaron Bernabé y Pablo. Y sucedió esto con Bernabé y Pablo, y recogieron las ofrendas, etcétera. Después de unos relatos y experiencias, cambia la palabra de Dios para decir Pablo y Bernabé. Diga conmigo: Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Los puestos habían cambiado. Ahora ya no era Bernabé, ahora era Pablo y luego Bernabé. Y a Bernabé no le importó en lo más mínimo que Dios estuviera utilizando a alguien más de lo que le estaba utilizando a él mismo. Diga conmigo: por el bien de la obra, porque Dios da como Él quiere. Alguien dice amén. Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Escuche lo que dice Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, diga conmigo, ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esas palabras del Espíritu Santo eran lo suficiente para que Bernabé se mantuviera alineado con la voluntad de Dios. Es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio que Dios nos llame por nombre y que nos diga: apártenme a fulanito y a sutanito, porque yo tengo una obra para su llamado. Cualquiera que sea, cada uno de nosotros tenemos un llamado y Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Y qué glorioso es escuchar al Espíritu Santo mencionarte por nombre y decir: en esto voy a usar a esta persona. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Que Dios lo hace. Por eso lo pone en el lugar donde Él le ha puesto. Alguien dice amén. Le da un fuerte aplauso al Señor. En Hechos 14:12 fue tanto el impacto de Bernabé y de Pablo que en aquella región dice: y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque esta era el que dirigía la palabra. ¿Quién dirigía la palabra? Pablo. Diga conmigo: Pablo. Los papeles habían cambiado. Ahora el predicador más reconocido ya no era Bernabé, sino que era Pablo. Y aún así
no se incomodaba, porque Bernabé entendía que la obra del ministerio no es competencia, sino hermandad. ¿Me siguen hasta aquí? Entre los líderes de las iglesias no debe de haber competencia, sino hermandad. Entre las iglesias locales de la ciudad no debe de haber competencia, ni nos debemos de ver como competencia, sino como hermandad, porque todos estamos en la obra del ministerio. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Si una iglesia crece más que otra y es más bendecida, gloria a Dios. Que Dios les siga bendiciendo aún más y que mayor sea su alcance. Nosotros tenemos un llamado y de acuerdo al llamado de Dios, así lo vamos a cumplir. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. No todos tenemos el mismo llamado. ¿Me siguen hasta aquí? Los planes de Dios son diversos para cada uno de nosotros, y eso Bernabé lo entendía a la perfección. Diga conmigo, los veían como dioses. Dígalo más fuerte, los veían como dioses. Era tanto el impacto que tenían. En Hechos 15, 36 al 39 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y ahí entra un pequeño desacuerdo por causa de los dones de Bernabé. Bernabé podía ver lo que la persona podía llegar a ¿qué? A hacer. Y de alguna forma Dios permitió que este acontecimiento sucediera en la Biblia para hacer crecer la obra del ministerio y el liderazgo. Había dos líderes, uno que había ocupado un puesto mayor, otro que se había sometido, pero Dios sabía que si estos dos grandes líderes los ponía a liderar y a mentorear a otro, se iba a expandir la palabra de Dios, porque ambos eran grandes predicadores. Lo único es que Bernabé podía ver las capacidades de las personas antes que llegaran a tenerlas. Y por eso se llevó a su primo Marcos, sin importar que antes había desertado. Diga conmigo, el que tiene el Espíritu Santo sabe perdonar las fallas de otros. ¿Alguien dice amén? Sabe perdonar las fallas de otros y sabe dar segundas oportunidades. Quizá no fuiste eficaz en algún tiempo en un ministerio. Eso no significa que no se te pueda dar una segunda oportunidad, porque el tiempo y las ganas y el deseo de servir a Dios hacen maravillas. ¿Alguien dice amén? Tenemos que entender eso. Y eso era lo que Bernabé entendía. Marcos merece una segunda oportunidad. Marcos merece crecer. Marcos merece que le demos una segunda oportunidad y veremos que ya no se va a volver a regresar, ya no va a volver a desertar. ¿Me siguen hasta aquí? Después, en 1 Corintios 9:6 dice: ¿o acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? Hablando Pablo acerca de su gran amigo Bernabé. En Gálatas 2:1 dice: entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también ¿a quién? A Tito. Gálatas 2:13: y el resto de los judíos se le unió, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía ¿de qué? De ellos. Escuche por favor, diga conmigo: amistades que perduran en el liderazgo. 14 años habían pasado y Pablo habla acerca de Bernabé. ¿Quién había sido Bernabé?
El hombre que sin importarle nada lo había ido a sacar de hacer tiendas, porque sabía de parte de Dios que era útil para el ministerio. El hombre que lo había sacado del anonimato. El hombre a quien no le importó absolutamente nada, ni quedar en segundo plano, porque había visto de parte de Dios un potencial tan extraordinario en Pablo, que lo sacó de hacer tiendas de campaña para llevarlo a la obra del ministerio. Por eso es que se le quedó en la memoria durante años y años Pablo a Bernabé. No solamente porque fueron compañeros de viajes misioneros, de predicación de la palabra de Dios, de experiencias de sufrimiento en la obra de Dios, sino que también, diga conmigo, habían sido compañeros de vituperios, habían sido compañeros de comentarios hirientes, habían sido compañeros de calumnias, y aún así permanecieron firmes, porque se conocían mutuamente que eran personas temerosas ¿de quién? De Dios. Cierro con esto. Cuando le digo que compañeros de vituperio, de calumnias, Pablo y Bernabé fueron las personas a quienes les tocaba recoger las ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Las personas griegas recién convertidas habían expresado su generosidad y habían hecho donaciones para que la iglesia de Jerusalén se ayudara. Y esas donaciones eran llevadas a través de Pablo y de Bernabé. Ellos siempre permanecieron fieles a Dios. Nunca tocaron el dinero de Dios. Mas sin embargo les calumniaron. Compañeros de calumnias. ¿Y sabe quiénes eran los que le calumniaban? No eran las personas recién convertidas. Eran las personas que ya los habían conocido y que habían visto su testimonio. Aquí hay una gran enseñanza. En el ministerio en donde Dios te ha puesto, en tu área de servicio, tú vas a escuchar de todo. Te van a hacer malos comentarios de todo. Vas a recibir comentarios hirientes de todo tipo. Vas a recibir calumnias de todo tipo. Mi pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Tirando la toalla como hacen los cobardes? ¿O avanzando hacia adelante como lo hacen las personas llenas del Espíritu Santo como Bernabé? Pablo y Bernabé nunca desertaron. Pablo y Bernabé se defendieron, pero nunca colgaron los guantes. Nunca dijeron que sea alguien más que se enfrente a todos los peligros para andarle llevando la ayuda a Jerusalén. A final de cuentas, ¿qué nos ganamos nosotros? Nada. Que sea alguien más. Pero para ellos era más importante la obra de Dios que los comentarios de las personas. Para ellos era más importante el servicio a Dios que las críticas de las personas. Mi pregunta es, ¿a qué le va a dar más importancia a usted? ¿A la obra de Dios y al llamado que por nombre el Espíritu Santo de Dios le puso? ¿O a los comentarios de las personas? Toca al que está a tu lado y dile, tienes tarea, piénsalo. Yo espero que así como Pablo y Bernabé, usted siga durante años y años firme buscando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que pasen los años y que usted nunca se aparte de Dios. No le estoy diciendo que vaya a estar aquí y que yo vaya a ser su pastor, porque quizás eso no suceda, pero que yo pueda ver que después de 14 o 20 años usted todavía sigue sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hacen los que están llenos del Espíritu Santo. Permanecen y nunca vuelven atrás. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, si es tan amable. Póngase de pie.